Amen, amen. Thank you, Amén, brother, amén. Gracias, and everybody. hermano, por orar y a todos. Go this evening to Matthew Vayamos chapter esta 24, tarde a Mateo capítulo 24 and tonight we'll continue on y esta noche continuaremos hablando de territorial spirits, espíritus territoriales, territorial demonic entities. entidades demoníacas territoriales. Vamos a ver qué tan lejos podemos llegar esta tarde, pero es un estudio dinámico, es poderoso, significativo. No creo en magnificar en las obras del diablo o el trabajo del maligno, pero sí creo en exponerlo. Así que no estamos estudiando esto para ver cuán grande es, sino para ver lo grandes que somos nosotros en Dios y entonces ver lo grande que Él es y la habilidad que Dios nos ha dado para vencer a pesar de todo lo que Él lanza en nuestra contra y estará lanzando en nuestra contra en lo que viene. Y la desventaja mayor que podemos tener cuando estás peleando con un oponente es la ignorancia, es no saber su estrategia y cómo operan y trabajan. Por eso, en toda guerra que siempre ha habido en la historia, siempre ha habido espías que se infiltran en el campo del enemigo y aprenden de sus estrategias y aprenden sobre lo que van a hacer después o como punto siguiente, porque cuando eliminas la sorpresa, entonces ya ganaste la mitad de la batalla porque estás preparado para cuando llega. Así que nos estamos preparando para los días que vienen, nos estamos preparando para los días en los que estamos y sobre todo los días que estamos enfrentando y vamos a enfrentar de aquí en adelante antes de la venida del Señor. Así que no queremos ser ignorantes de los artificios del enemigo, de sus pensamientos, de cómo piensa, lo que está conjurando en su mente en cuanto a la estrategia en contra del pueblo de Dios. Dios nos da respuestas y nos educa todo a través de la palabra de Dios y lo que Él ha escrito ayer se aplica para hoy. Así que en cuanto al campo del enemigo y el campo de Dios también, Dios no cambia sus estrategias ni sus maneras de operar y tampoco lo hace Lucifer. Gracias, Señor. Así que es asombroso, ¿verdad? Que estamos en estos tiempos finales y es tan importante para todos nosotros que nos mantengamos enfocados en la verdad. No estoy hablando de lo que tú consideras que sea verdad. Hay muchas cosas ahí afuera que me han sido lanzadas como verdades y las podemos aceptar como si fuera nuestra verdad. Eso no significa que sea verdad. Solo porque algo concuerda con tu afiliación política no significa que es verdad. Cuidado con eso, porque es donde vendrá el mayor engaño. Eso no es lo que Dios nos dijo que amáramos y que aceptáramos. Y solo aquellos que tienen amor por la verdad de verdades, la cual es la verdad de la palabra de Dios, ellos son los que no van a ser engañados en los días finales. Así que hay mucho ahí afuera. Este es un mundo de infamación. Y solo porque está impreso no significa que sea verdad. En la era de la Unión Soviética, el gobierno había un periódico del gobierno llamado Pravda. ¿Y saben qué significa? La verdad. Y no había nada de verdad en él, pero aún así toda la nación lo creía. Creían cada cosa que se decía ahí. Este país, ellos creen todo lo que se dice acerca de sus adversarios.
Pravda está impreso, por lo tanto debe ser verdad. Cuidado con eso, no busquen ni investiguen ese tipo de verdad, porque eso vendrá con engaño y será un portal en tu vida para permitir que el engaño se infiltre en tu alma y guíe tu pensamiento lejos de la revelación fina y delicada de Dios que Dios quiere darnos para mantenernos rectos en este camino angosto y caminar hacia adelante. Así que estamos enfrentando muchas cosas en estos días finales. En Mateo capítulo 24, tan solo quiero dejar este fundamento aquí en el principio antes de ir y ver sobre los espíritus territoriales o demonios esta noche. Y dije que íbamos a ir de dos en dos. No va a ser esta noche porque quiero orar primero y educar primero a la gente antes de ir para saber exactamente cómo vamos a ir y salir y romper fortalezas o fortines. Pero primeramente lo tenemos que hacerlo en nuestras propias vidas, en nuestros propios hogares, sentimientos, mentes, y entonces en nuestros alrededores personales. Y esto nos dejará saber que somos conocidos en el campo de batalla de los poderes demoníacos, para que cuando salgamos, tu nombre sea conocido, tu presencia sea conocida, y cuando vengas y agarres una de estas cosas y empieces a mandarles, y ellos no van a decir, bueno, conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ¿quién eres tú? Ellos ya sabrán quién eres tú porque ya has roto fortalezas en tu propio mundo. Y por lo tanto, quisiera que alguien gritara, gloria a Dios. Esto te da poder más allá de tu propia vida, en ese campo de batalla más allá. Porque si no luchas, si no lo haces personal en tu propia vida, no vamos a tener el poder para hacerlo allá afuera, más allá de nuestra vida personal. Gracias, Señor. Así que estamos en estos días llamados los días finales, los últimos días. Quiero leer algo aquí. Estoy en el capítulo 24 de Mateo. Y déjeme simplemente empezar otra vez. Ya leímos estos versículos antes, pero quiero tomar algo aquí en particular. Vamos al 5 y 6. 4, 5 y 6. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Esto es cuando les dijo a sus discípulos lo que vendría al final de los tiempos. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie, no les dijo demonios. Mirad que ningún hombre os engañe. Sí, hay poderes demoníacos detrás de los hombres, pero cuidado con las voces de los hombres. Gracias, Señor. Mirad que ningún hombre os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O soy el que tiene la verdad, soy el ungido, soy el inspirado, yo tengo la verdad. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Me encanta. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Todo lo que estamos atestiguando en el mundo hoy, ya sea político, las cosas que enfrentamos en el mundo espiritual, mundo político, el mundo económico, el mundo ecológico, el mundo científico, el mundo médico, cualquier mundo al que usted quiera mirar, estas cosas deben
ser. God is the one Dios in es control of all of el this. que tiene el control sobre His todo hand esto. is the Su hand mano es that la is mano behind it que all. está detrás He de is the todo. one Él es preparing el que está and setting the preparando y stage disponiendo el for escenario every, prophetic utterance para that has cada ever come out palabra of his mouth profética que to be ha fulfilled. salido alguna vez The de su devil's boca not para doing that. cumplirse. El diablo no God está is doing haciendo that. eso. Dios lo está God haciendo. is the one moving Dios el que every está moviendo piece on the cada chessboard, pieza en el tablero de moving everything ajedrez, forward moviendo to the todo final day hacia el día when we final will see cuando him, and more of vamos the a final verlo day when it's y mucho eventually más all el día over. final cuando todo God eventualmente is va doing a this. terminar. Don't be Dios es el que lo troubled, está he haciendo. said. No seáis These things turbados, must dice. be. Estas cosas So, deben ser. It's Así que futile, it es is fútil, foolish es of any of tonto us to get our que ninguno de feathers nosotros tome sus plumas in an uproar because of what's going on. y las in the agite world. por causa de lo que está These ocurriendo things en el must mundo. be. Estas Well, then the cosas question deben is, ser. well, then Entonces why la bother? pregunta es, ¿por qué me preocupo? Since these things must Ya be, que estas cosas deben why ser, am I to fight? entonces, ¿qué es lo que Well, that's necesito the whole encontrar? point. Ese es todo el punto God precisamente. puts us right in the Dios middle nos puso of all justo of en this, medio de todo because esto, this final porque stretch of the journey este is the tramo final final de la jornada test es la of your prueba faith. final de tu fe. It's the final Es test of la our prueba watching. final de It is the nuestra final vigilancia, test es la of prueba our final endurance. de nuestro permanecer. Those that endure, Aquellos to que the permanezcan o aguanten hasta they el will be final, saved. ellos serán hallelujah. salvos. So God is in all Aleluya. of Así que this. Dios está en todo And in the esto. middle of it all Y en medio de are his todo eso remnant está people, su pueblo remanente, quivering, shaking, wondering, what's going temblando, on? preguntándose qué está pasando, voy a sobrevivir, lo voy a hacer. No os turbéis, dijo Jesús. Estas cosas deben ser, yo lo sé todo, estoy detrás de todo ello, yo soy el que va a mover la última pieza en el tablero de ajedrez. Yo lo hice, yo voy a ser el que va a decir jaque mate. Yo voy a ser el que mueva los caballos y los alfiles y lo que sea que sea. Yo soy el que está moviendo todo alrededor, porque yo soy el que tiene el propósito. Tú, pueblo mío, mantente fuerte. Tú pelea la batalla final. Tú atraviesa la prueba de tu fe. Tú permanece y aguanta. Tú a través del poder del nombre del Señor. Bendito el Señor. Alguien grite otra vez. Así que esta es nuestra parte en todo el asunto. No es para que nos retraigamos y digamos, bueno, va a pasar como quiera. Ahí es donde vas a ser tragado y chupado y barrido. No vas a permanecer. Se trata de permanecer. Aquellos que puedan permanecer, aquellos que están aguantando con su fe, a causa de su fe en quién es Dios y el poder de Dios. Así que estamos en este tiempo y esta temporada. Y es un tiempo en el que debemos estar alertas y despiertos en la temporada en la que estamos. Ok, continuamos. Estoy brincando un poquito porque siempre hablo demasiado acerca de las cosas. Así soy, ni modo. Vayamos a Deuteronomio. Bueno, tengo una meta hoy, así que voy a tratar de permanecer en ella. Estoy en Deuteronomio capítulo 12 y voy a empezar en esta lección a hablar acerca de los lugares territoriales o locaciones o demonios territoriales o con demonios territoriales, dioses, espíritus,
there's always a place. que tienen su The ultimate dominio. place is Siempre you. hay un lugar. You are El the lugar ultimate final place eres tú. Tú eres el lugar that, final territorial en el spirits que want to los rule over. espíritus territoriales quieren And, regir you o know, gobernar. we may Y sit verán, here in podemos our sentarnos spiritual aquí en arrogance nuestra arrogancia and espiritual ignorance, somewhat e ignorance, ignorancia, algunos and say, well, ignorancia, that's not me. y decir, That's bueno, not true. ese no soy yo. Eso no es verdad. There is a territorial demon over Hay every one of un us. demonio territorial sobre Oh, cada yes. uno de There nosotros. is. Oh, claro que It sí. watches over you, it Nos waits vigila, over you, espera it sobre waits nosotros for y espera any portal, por cualquier any portal, window cualquier of opportunity ventana y to creep on oportunidad in and para impact your colarse innermost y thoughts, e feelings, impactar desires, nuestros your más innermost being, internos and you deseos, wonder why you pensamientos y can't get sentimientos. the victory. Y después nos preguntamos por qué no podemos obtener la Well, let's victoria. learn some things Bueno, here. aprendamos algunas Maybe we cosas can aquí y all tal vez start closing podemos some of those empezar a portals. cerrar algunos de esos portales And start y cleaning out empezar some a of the chambers limpiar algunas de las of our temples. We cámaras need de to get nuestros back onto templos. that Tenemos lesson, que regresar a esa because we lección never finished porque it, nunca, but there's so much nunca la in terminamos. those Pero hay 180 tanto en chambers acerca de esos on either side of 108 the cámaras sanctuary. dentro del, And there's a lot to clean de out in cada lado 180 del rooms. santuario. Imagine Tenemos that. que limpiar tantos Thank you, Lord. cuartos, imagínense. So I'm in Deuteronomy, I'm in Gracias, chapter Señor. Así que 12. estoy en Deuteronomio capítulo And 12. I'm going to begin reading for you Voy a empezar a in verse leerles 2. en el versículo through 2 4. You hasta all el there? 4. ¿Ya están ahí? All right. Bueno, You shall, now this is about God commanding his people when they esto go se trata de into cuando the Dios land, mandó a su pueblo their cuando inheritance. entraron a su herencia, You a shall la tierra. Destroy a few Destruiré places here and there. unos cuantos lugares aquí y allá. What does it say? ¿Qué dice? Utterly what? Enteramente todos. Enteramente todos. We're all over the chart here. Todos But you're all estamos saying the aquí right en la thing? plática, pero están Let's diciendo say la it all cosa let's correcta. read it all Digámoslo, together. leámoslo You juntos. ye Destruiréis shall utterly destruiréis destroy enteramente all todos the los places. lugares. Places. ¿Lugares? Places. Lugares. Now, is that not interesting? ¿No es interesante A eso? place is a Un lugar locality. es una localidad. A place is Un lugar es where that demon donde ese has a demonio domain. tiene un territorio. And this is what we're going to be talking about. Y You es de lo shall que vamos a estar destroy hablando. Destruirás all of the enteramente places. todos This word, los lugares. Utterly destroy. It's the Esta same palabra Hebrew destruirás word. enteramente Abad, abad. es la Utterly, palabra en hebreo. utterly. Destroy, Odad, destroy. Double destruirás, destruction. destruirás. It Es means decir, to- doble destrucción. to, Significa loose yourself from. That's the meaning of soltarte the word. de. Ese es You el shall significado loose de la palabra. yourself from. Te It soltarás means to de. break Significa away from. romper It de. means don't Significa let to escape. No dejes que It means escape. to Significa to perish. So hacer you que shall perezca. cause to Así que perish harás and que loose perezca yourself y te soltarás from all de of the todos places. los That word lugares. places means a, Esa palabra listen now. lugares significa, escuche, esto es muy interesante. It means a significa something standing. Algo It means a spot, que está parado, significa See, it doesn't take un lugar, un punto. a city, a street, No dice a ciudad, house, calle o casa or a room. o cuarto. It just takes a spot. Se necesita solamente un punto, un lugar. How many spots ¿Cuántos have we got in our lives? lugarcitos tenemos en nuestras vidas? Ay, shy. Just a spot. You're Tan like, solo un punto. Y decimos, that little item is okay. ese pequeño It's not gonna hurt artículo anything. That little thing, no va a that's herir a that's nadie. it's Esa so pequeña cosa, small. es tan But pequeño. it's a place. Pero es un lugar. It is a place Es un of demonic lugar power. de We'll talk poder about it. You'll demoníaco. understand Vamos a what I'm hablar saying de as we eso go along.
This van a word entenderlo en place, cuanto places, avancemos. means a Esta palabra locality. lugares significa una It means localidad, listen significa, here, escuche, a condition. una condición mind. de la mente. Destroy the condition Destruye of the mind. la condición We de la give mente. ourselves Nos open, entregamos our o minds damos as open portals nuestras mentes to como these portales controlling, abiertos a estos dominating demons demonios of domain, controladores de the condition of territorio our mind. con la condición de nuestra mente. It means Significa a space, un espacio, room, cuarto, home, and country. casa y país. Spot, space, Punto, espacio, room, cuarto, home, casa, country. país. Think about it. Piense en ello. We're talking about Estamos hablando de very inclusive, sister. un This is sistema muy extremely inclusivo. inclusive. Esto es These extremadamente places inclusivo. that Estos God lugares commanded his people que Dios manda to a su utterly pueblo que destruyan destroy. enteramente. So he said, you shall Así que utterly dice, destroy destruiréis all the enteramente places todos los wherein lugares the donde nations las which gentes ye shall que vosotros possess. We're going to talk heredaréis. about that in another lesson. About Hablaremos being de eso en possessed. otra lección, acerca and de possessing. ser poseído y poseer. Which ye shall possess. Que vosotros Let me read heredaréis. it. Let's start from the beginning. Déjeme You shall empezar desde utterly el destroy principio. Destruiréis all of the enteramente places todos los wherein lugares the nations donde las which ye gentes shall que possess vosotros heredaréis serve sirvieron their a gods. sus dioses. Upon the high mountains, Sobre los montes and altos upon the hills, y sobre los upon collados every green y debajo tree, de todo you árbol shall overthrow their espeso. altars, break their Y derribaréis pillars, sus altares burn y their quebraréis groves sus with imágenes fire, y sus and bosques you shall consumiréis con hew fuego down y the destruiréis graven images las of their esculturas gods de sus and dioses destroy y the extirparéis names el nombre, of them extirparéis out el nombre of de that place. ellas de aquel lugar. Now, you talk about Ahora, powerful ya verses, hablamos right? de versículos We're gonna go back to poderosos that ahí. on Vamos a Sunday regresar ahí and el talk domingo about y the hablar places. acerca de los But lugares. before we do, Pero antes de I hacerlo, want to talk about quiero the hablar God de los dioses in those places. en esos Because lugares. these gods Porque estos are the dioses demonic son powers los poderes that have demoníacos authority que tienen and dominion. autoridad This y is what we are dominio. fighting. Esto es con lo que Trust me. estamos peleando. Trust me Créame, when I say créame cuando le digo, this is what we are fighting. esto We es are lo que fighting estamos peleando. territorial Estamos peleando spirits con that espíritus have domain territoriales que over tienen a spot, dominio sobre a un space, punto, un espacio, a room, un cuarto, a house, una casa, a street, una a calle, city, una a ciudad, state, un a estado, country, un a país, continent, un continente, a world. un mundo. Hallelujah. Okay, Bueno, go with me vaya conmigo to the right, to ahí a la chapter derecha 32 in Deuteronomy. al capítulo 32 Let's en talk about these Deuteronomio. gods. Hablemos de estos dioses. Thank you, Lord. Gracias, Señor. You probably noticed back in the verses that we Probablemente read notaron en that los the versículos que focus leímos que el of enfoque those verses, de esos the focus versos, of destruction, el enfoque was de la only on destrucción two things, estaba solo was en on dos the cosas. places Estaba sobre los and lugares on y the gods and their names. sobre los dioses y That was the sus two things. nombres. Esas eran las The dos cosas, places los lugares and the gods y and los their dioses names. y sus nombres. Gotta know the name. Tienes Gotta know que who saber you're el dealing nombre, with tienes que and saber what con you're quién dealing with estás in the place tratando y and qué places where es, we con qué are estás tratando en about los to go. lugares a donde vamos a ir. All right. Bueno, I'm in Deuteronomy. I'm estoy in en chapter Deuteronomio 32. en el capítulo 32. Let me see here. Déjeme I ver will aquí. begin reading for Voy a you empezar a leer in para chapter ustedes 16, okay? en el capítulo I mean, I'm 16. sorry, verse 16. Thank you. Perdón, versículo Chapter 16. 32, Capítulo and verse 32, 16. verso 16.
They provoked him despertáronle jealousy a celos with strange con los gods, dioses ajenos. with abominations, provoked Enseñáronle they con him to abominaciones. anger. They Lo sacrificed provocaron a unto enojo. devils, Sacrificaron a los diablos, not to God, no a Dios. to gods A dioses whom they que knew no not, habían conocido. to new gods A nuevos that dioses came newly venidos up. de cerca. In other words, En gods, otras palabras, dioses, demonic entities entidades that had demoníacas not revealed themselves. que no se habían in the earth revelado before. en la tierra antes. And you think that still doesn't happen? Si crees que esto no ocurre todavía, It still happens. todavía There are ocurre. still Todavía gods hay designed by dioses the God diseñados por of this el world, Dios de este namely mundo Lucifer. llamado He Lucifer. has organized Él his ha organizado su offense ejército, su on the ofensiva earth militar for sobre la times tierra para and for tiempos seasons, y para just like temporadas, God has. igual que Dios lo ha And hecho. according to Y de those acuerdo times a esos and tiempos seasons, y he's got temporadas, newly Él appointed tiene gods dioses that are citados creeping up on nuevamente the que earth se están and colando manifesting sobre la tierra y themselves. se están This is why, like, manifestando. never seen this Por before. eso decimos, yo nunca había Never heard visto of such a esto thing antes, before. nunca había escuchado tal Son. cosa antes. It's unbelievable Es increíble the things that have taken place las cosas que in están the earth tomando these lugar days. en la tierra estos días. But back in those days, Pero de these regreso en were, aquellos días, esta palabra, newly appointed gods. nuevos They dioses sacrificed venidos, unto devils, not to God, to sacrifican gods a los whom diablos, no they a Dios, knew not, a dioses que no habían conocido, new a gods nuevos that dioses came newly venidos up, de cerca, whom your fathers que no habían feared temido not. vuestros Now, padres. the word Ahora, demon, la palabra It's not in the demonio Bible. no está en la Biblia en inglés, at cuando least it's menos. not in the King James Al menos Bible. no está en la It is in Biblia some King James. of the other Está en translations, algunas de las otras but traducciones, demonology pero la is certainly in the demonología Bible. ciertamente está en la And the Biblia. word used Y la palabra both for usada in the Hebrew tanto en and el in the hebreo Greek, y en el the griego, word that they have la translated palabra that que means tradujeron, demon, que significa is demonio, devils. es diablos. In the Hebrew, En el it is the hebreo word shad. es la palabra shad. Shad means significa demonio, But it's translated as pero devils. se traduce como And this diablos. is the word that Y esta you es la see palabra here que in ustedes this ven verse. aquí en They este verso. sacrificed Sacrificaron a They Shad, sacrificed unto sacrificaron demons. a los diablos o Demons, demonios, demonic entities entidades that they demoníacas didn't even know. que ni siquiera They conocían. didn't recognize No them, las did not have a reconocían, name for no them, tenían un did nombre not para realize ellas, what they were no doing, se daban cuenta de qué who estaban they were haciendo, serving. a All quién they servían. knew that Todo there lo que was a sabían power es que era un poder that was involved in their que estaba service and in their envuelto en el sacrifice. servicio y Thank you, en su Lord. sacrificio. These gods Gracias, Señor. Estos dioses were served by eran the nation servidos throughout the history of por Israel. la nación a través de la historia, la nación de Israel. Diferentes tipos Well, de, let's just go to Psalm bueno, 106. simplemente Different vayamos kind al of Salmo gods that they 106. served. Diferentes Psalm tipos de 106, dioses let's run over there que real quick. servían. Vamos al Salmo 106 muy rápido. Woo. I have personally Yo personalmente witnessed he atestiguado the power el poder of demons de demonios on visible things. sobre cosas visibles. When I was in India, Cuando yo estuve en India once upon a time, hace mucho tiempo, I wanted to see quería ver a Buddhist temple, un templo budista, just out of curiosity. solo por curiosidad. So I was taken Así to que this me llevaron huge, a este incredible enorme building. e increíble It edificio. was
era magnífico. Todo alrededor de él podías ver esta pobreza extrema, gente pidiendo limosna en las calles, pero aquí están estos templos construidos con oro en riqueza extrema. Y esta gente pobre trae sus ofrendas a Buda diariamente, fruta fresca, vegetales. Yo nunca voy a dar un céntimo para comida de los pobres en India. La razón es que hay abundancia de comida ahí, pero literalmente traen camiones de vegetales frescos y los tiran delante de los ídolos de Buda y muchos otros de sus 32 millones de dioses. Y lo queman, hacen sacrificios, queman sus sacrificios delante de sus dioses, cuando junto a su lado está un pobre muriéndose de hambre, pero aún así lo ofrecen en el fuego a sus dioses y dicen: por causa de tu karma, por causa de tu vida anterior, estás en la condición que estás, mereces lo que tienes. Así que hay muy poca compasión entre las personas, porque eres lo que eres porque lo mereces. Es increíble. Toda a causa de la pobreza. La pobreza en ese país es por causa de la idolatría, ninguna otra cosa. Me enferma tanto que les doy la palabra, les doy el evangelio, les doy lo que sea, pero nunca les voy a dar dinero para comida. Simplemente me enfurece. Así que estaba ahí y entré a este templo y a la distancia estaba esta imagen de Buda que debía estaba más alta que este techo. ¿Qué altura tiene este techo? 30, 40 feet. Well, then I would say Como it was probably 40 feet tall. Quizá tenía Massive, overlaid with pure gold. 12 metros o algo The así. thing was huge, Enorme, big todo belly. cubierto de oro puro. Estaba ahí la gran cosa, sentado ahí con su gran vientre, And you had to sonriendo. take your shoes off, Y tienes which que I quitarse gladly did. los zapatos, Took lo my que hice shoes off, gustoso, me quité los And I zapatos walked into that y building, entré en ese and I edificio y empecé to experience a the experimentar el asombro awe of those demons. de esos demonios. I started to Empecé experience a experimentar the magnetic pull. el jale worship. magnético a I adorar. started to feel this Empecé a sentir sense of esta respect sensación de and respeto honor. y honor. And for a moment, Y por un you get momento lost in that. te pierdes Until en all of a eso sudden I'm like, hasta que de repente dije, what is happening to ¿qué me? es lo que me está ocurriendo? And boy, I turned around Y yo, muchacho, me di la and I vuelta got out of that y salí demonic place. de ese lugar No, I didn't demoníaco. even put my shoes Ni on siquiera me puse los zapatos, picked them up and simplemente los ran. agarré y corrí. and covered myself in the Y blood me of cubrí Jesus. con la sangre de But Jesús. Pero Is the kind of este power es el tipo de poder I say that these que spirits estos have espíritus when they tienen rest cuando descansan upon sobre items, objetos, cosas, places, lugares, people gente that are dedicated. que están unto their dedicadas a su causa. There is a power Hay un that poder draws. que There is jala, a power hay un poder that almost wants you que to casi fall quiere down and give hacerte yourself, caer y and surrender entregarte to y that rendirte a ese to espíritu. give yourself to the thought pattern Darte un of that patrón de spirit. pensamiento Give de yourself ese to the espíritu, life que te and the entregues a la will vida y la of that voluntad spirit. de ese espíritu. And this is the kind of Y este es el thing tipo de that is cosa going que on está in the ocurriendo world en el today mundo and hoy. increasing and Y se está an alarming incrementando rate. de una manera It is alarmante. everywhere. Está por todos These lados. demonic entities Estas entidades resting demoníacas descansando on things, sobre cosas, on
entertainment, sobre el entretenimiento, technology, sobre la tecnología, people, sobre la gente, on diets. sobre las dietas. There are many diets Hay muchas that are dietas demonically que son inspired. inspiradas And they demoníacamente suck people in, y and then all of a jalan a sudden la these gente y people de are repente esta gente consumed son with image. consumidos con imagen. It's sickening. And Es you don't enfermizo realize it. y no te das I've been cuenta. there. I've He done estado it. ahí, lo he I've hecho. been drawn into He that. sido jalado a And then eso. you Y live by this, entonces and you vives start por esto y worshiping empiezas you a start adorar worshiping your food. tu comida. You start worshiping Empiezas a what you put adorar in your body. lo que I'm not pones en tu saying cuerpo. No you estoy shouldn't look diciendo after yourself. que no debemos I probably need to cuidarnos. do more of that. A lo mejor yo debo hacer But what más I de am eso, saying, pero you can lo que estoy cross diciendo a es que line puedes cruzar una línea where that spirit overtakes en donde you. ese espíritu And te I went through a phase toma. where, oh, no meat, not going to eat Y meat. no quiero que Until digas, all of a sudden we oh, realize, no voy a you know comer what? comida That's a y esto y new lo age otro, of hasta being que meat. nos damos cuenta que es un God demonio gave de la me nueva meat. era. Dios me dio Doesn't mean I carne. have to be a glutton No for it. significa que tengo But que it's ser un there glotón given con by ello, pero God es for dada me. por Dios para Stuff mí. about vegan and Deje de ser vegetarian vegano y and all this kind of vegetariano y stuff. todo este Watch tipo de out cosas. for Cuidado the spirit. It's a domain for a en el power espíritu, in porque es this un dominio generation con to un suck poder people para in, esta to generación, worship para an image, arrastrar a esta gente a adorar including the una image imagen, called self. incluyendo la imagen llamada uno mismo. Been there, done that. Hemos Hallelujah. estado ahí y lo hemos hecho. Woo! There's things, Hay cosas, there are images, there are hay symbols. imágenes, hay I símbolos. printed out Imprimí a piece of paper. un pedazo de I papel just went y online simplemente and I fui was ahí en línea looking at y estuve symbols. mirando los símbolos, Symbols that are used símbolos que in son the world usados today. en el I mundo couldn't hoy. believe how many No pude creer demonic cuántos symbols there are. símbolos demoníacos hay, Symbols that símbolos actually are inspired que de hecho son by hell inspirados en el and have infierno spirits living y on tienen them. espíritus They have viviendo magnetic en ellos. drawing powers. Tienen poderes magnéticos there's, que jalan. You know what, I'm not Y even hay, gonna go ¿saben through qué? that. Ni siquiera voy a ir It's ahí. just- Es too demasiado demonic. demoníaco. Praise God. Gloria a Dios. I'm in Psalms Estoy en Salmo 106. 106. You all there? ¿Ya están ahí? Oh, glory to God. Hallelujah. Gloria a Dios. Aleluya. And I'm going to read for you Y voy a verse- leer para ustedes el verso. Déjeme ver. starting at 34. Empezando en el 34. They did not No destroy the nations. Now, we just read destruyeron before where los God pueblos. told them to destroy. ¿Se acuerdan que acabamos all de leer places, que Dios les destroy the mandó nations, que destroy their destruyeran gods, todos los lugares, wipe them las all out. naciones, sus dioses? Here's an account in the Psalms, No lo hicieron. giving the Está history of when registrado the en los nation came salmos in. They la did historia not que cuando destroy the la nations nación entró, concerning no destruyeron los whom the pueblos Lord commanded them, que Jehová les dijo, but were mingled pero antes se mezclaron among the heathen con las gentes learned y aprendieron their works. sus obras. You know what's wrong with the church world? Es lo que está mal con el mundo de la iglesia. It's mingled with the heathen. Se están They mezclando have con los learned paganos the works y of han the world. aprendido las This obras word del mundo. mingled, Esta palabra, araf, mezclarse, It araf, means to braid, like you significa braid traer hair. como cuando trenzas It means cabello. to Significa intermix. It entremezclar, means to engage significa with. comprometerse engage con, with them. o Let's just comprometámonos love on con them. ellos, It simplemente means to meddle amémoslos. with. Significa Let's meterse braid con, with, intermix and engage with, and to unámonos, meddle with, to make entremezclémonos, pledges with. hagamos I'll pledge you that, alianzas yeah, con I ellos. promise Oh, you sí, that I'll te do this, you do prometo this for esto, me, que voy I'll a do hacer that esto, for si you. tú haces por mí, It yo lo voy a means hacer to por ti. occupy Significa together with. ocupar juntos This is what the con. word mingled Esto es lo que la means. palabra They were mezclaron mingled significa.
Antes se mezclaron, se intermezclaron, entrometieron con los paganos y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales les fueron por ruina o trampa. Y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Demons, that's that word again, shad. Ahí está esa palabra otra vez, shad, es la palabra demonios. What does it mean to sacrifice their ¿Qué significa sons and their sacrificar daughters sus hijos y unto sus hijas demons? a demonios? What is a son and a daughter? ¿Qué es un hijo y It's una the hija? fruit Es el Of your fruto spiritual life. de tu vida How much espiritual. of your spiritual life ¿Cuánto de are tu you vida willing espiritual estás to dispuesto a sacrificar unto the mingling of demonic domains? a la mezcla de los How much are we territorios willing to give up? demoníacos? ¿Cuánto estamos How much are we willing dispuestos to let a go? dar, a The children of entregar? Israel literally took the fruit El pueblo de of Israel their literalmente loins tomó el and of fruto their de wombs, sus little lomos y babies, sus matrices, and sus they offered pequeños them unto bebés, y Moloch. los ofrecieron a Moloch Moloch. was a god, Moloch era un half dios, man, mitad hombre half beast, y mitad who bestia, had a big open furnace con un at gran his horno base. abierto en su His base. hands were out and Sus manos they estaban ahí glowed fuera y with fire escurrían because the fuego flames were porque las so flamas hot. eran tan And they took potentes. their Y babies and placed them tomaban sus in the bebés arms y los of ponían en Moloch los and brazos de beat Moloch. drums so loud and crazy. Y They gritaban went ahí into tan fuerte y absolute se volvían locos, frenzies entraban en of frenesís worship, absolutos de being drawn adoración, by the spirits siendo that were jalados on por that estos image. espíritus que estaban Gods sobre that esa they imagen. knew not. Dioses que How no many conocieron. gods ¿Cuántos do we dioses serve servimos in our lives that en we nuestras don't vidas know? que no conocemos? How many gods ¿Cuántos impact dioses and influence impactan e demons, influencian demonic entities demonios, entidades that we demoníacas give legal entrance que les damos entrada into our legal a thought process, nuestro into our proceso de spiritual pensamiento, lives, a into nuestras our vidas homes, espirituales, into a our nuestros feelings, hogares, a nuestros into our sentimientos, a actions, nuestras into our acciones, choices, a into nuestras our worship, elecciones, a or nuestra lack thereof. adoración o How falta many de. times? Well, I just don't feel ¿Cuántas like it. veces? No, What's making you simplemente feel no that me way? siento. ¿Qué es lo que te está haciendo sentir así? Stop and think, what's making Párate me y feel piensa, this ¿qué me way? está haciendo sentir de esta But I manera? don't know what I feel about Bueno, that no person. sé qué siento acerca de What esa are you persona. feeling? And what's ¿Qué es lo making que you estás feel that way? sintiendo y qué es lo What que is te the está haciendo thought sentir así? process? ¿Cuál es el proceso de Where is it coming pensamiento? from? ¿De dónde viene? When I stop Cuando yo me myself, detengo and I'm like, okay, y digo, I've bueno, got this feeling, tengo este I've sentimiento, got this thought. tengo este pensamiento, What is the origin? ¿cuál es el origen de esto? And how did it get ¿Y cómo se to where it metió got in me? To where it is influencing dentro de mí al lugar en my donde feelings? está influenciando mis How did it get sentimientos? there? ¿Cómo llegó What allí? window did I ¿Qué open ventana abrí for it to get there? para que llegara These allí? are good questions to ask yourself. Es una buena pregunta que debe empezar a hacerse. All this leads to Todo esto lleva domains a being formed in territorios our lives. que se van formando en Where these nuestra vida, spirits, donde estos espíritus they just need a spot. que simplemente necesitan un That's all. lugarcito, un Just a punto, eso es spot. todo, solo un lugar. The bride La esposa is going to be one without spot. va a ser una que no tiene mancha, no tiene ni un I wish somebody would lugarcito. shout. Desearía que alguien gritara. Without spot or wrinkle, without crevice. Sin mancha, Thank sin you, Jesus. arruga. Gracias, Oh, Jesús. blessed be the name of the Lord. Bendito sea el Go to nombre 1 del Señor. Corinthians Vayamos a Primera de chapter Corintios, 10. capítulo 10. First Corinthians, Primera de and I'm going Corintios. to chapter 10. Y voy a ir al capítulo 10. This demonic, these gods
estos dioses, these demonic entities estas that entidades demoníacas are gods, we just que son have dioses, como hemos seen. The visto, gods of this world. los dioses de este mundo, Think about that. piensa en ello, Gods. dioses. In other words, En otras palabras, they are not satisfied. no están until they are worshipped. satisfechos hasta que son adorados. They don't stop until No se there's detienen a submission. hasta que hay una They sumisión. do not quit in their mission. No renuncian a su misión hasta que son as who servidos they are. como in the lo que demonic son world. en el mundo Gods. demoníaco, dioses. So they continue to hammer and to drive and Y van a to continuar impact martillando and y to jalando, influence impactando your e and my life. influenciando su y mi vida. And it always Y begins siempre with a comienza portal being opened somewhere. con un portal que es window, abierto en algún access lugar, una being given. ventana, You un see, acceso que there les is damos. no Verán, demonic entity no hay entidad demoníaca legal right que tenga derecho over you legal sobre without you usted giving them that sin legal que right. usted le dé ese derecho legal. Hola. That's a wild thought right Ese es there. un pensamiento salvaje ahí. You have to give them that right. Tienes que darles ese derecho. This is why we have the right Por to eso take that right tenemos back. el derecho de tomar ese You have to sign, derecho de we talked regreso. about it some months ago. Hablamos hace Signing unos the meses agreement, sobre firmar los Remember? acuerdos, ¿recuerdan? breaking the Y agreement. romper los acuerdos. You sign the agreement, file it away. Firmar And there los you are, you agreement become y deshacerlo. owned. Y That así pues te vuelves spot poseído heart, en in your ese mind, punto, in en your tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo, home. en tu casa. becomes a domain Se vuelve un territorio for these powers para to impact and que influence estos you. poderes impacten y Now, I te could get really influencen. tacky, Ahora, podría ponerme muy rudo ahora, pero Brother Red thinks I'm doing pretty good. el hermano Red cree que ya lo estoy could haciendo get more bastante tacky. bien. Podría ponerme más rudo. I could get a little Podría more, ponerme more un poquito personal. más personal. But Pero I'm walking estoy cautiously. caminando aquí con You know, cautela. the Verán, greatest thing of all is to la share cosa más the grande de truth toda es compartir allow la God verdad y permitir to que reveal it Dios to the revele individuals a los of how that works individuos and cómo fits funciona into y your encaja en su You mundo. don't have to get so No tienes que ponerte personal because then tan people take personal it personally. porque la gente puede And all tomarlo of a sudden, "Oh, you're personal. targeting me." Entonces pueden decir, And oh, I'm me estás never targeting atacando. anybody. Y yo no estoy atacando a nadie. Just want to speak the truth Simplemente quiero hablar la into the verdad life of all. a la vida de todos. Thank you, Lord. So, Gracias, Señor. but it so often Así begins que with this muy comúnmente this, comienza con este intermixing, this entremezclarse, meddling, este this entrometerse meddling into things that you shouldn't en be cosas meddling in. en las que no deberías entrometerte. Hallelujah. Engaging with, embraiding Enredándose, your thoughts, entremezclando los the world, pensamientos con el mundo, the things of the world, las cosas del mundo, influences of the world, influencias del mundo, words of the world, palabras del the mundo, words or the las influences of palabras others, de las influencias de meddling otros, with other people's entrometiéndose minds, con las mentes de wills, otra gente, lives, voluntades, sus vidas, twining. entrelazándose. It's amazing where that Es asombroso a leads. dónde It lleva never leads to a eso. good place. Nunca lleva a un buen lugar. Ever. Nunca. I've never seen that lead Nunca to he victory. visto que eso lleve It a always victoria. leads to Siempre destruction lleva a of destrucción de alguien. Thank you, Lord. Gracias, Señor. So the thing is to Así que la cosa unweave es ourselves from the things that we Alejarnos de las cosas allow que God to identify permitirle a Dios que in your life. If identifique you en sit tu there vida. tonight and you go, Si estás sentado ahí I don't know. y dices, no sé, I don't know what he's talking about. no sé de qué está I don't think hablando, I see anything. no creo que haya visto You're nada. blind.
entonces estás ciego. Let me tell you that you are blind. Déjame decirte que estás And you need ciego to ask the Lord y necesitas to open preguntarle your eyes al Señor que to abra see tus where oídos the portal para is, ver dónde where the está el mingling portal, in your own dónde life is el that entrelazar de tu causes propia you vida to está y create que a está portal, haciendo a que gate, a crees un window, portal, una a puerta, crevice, una a crack, an ventana, opening una for a hendidura y God una of this abertura world, for para a que el spirit, Dios de este a mundo, para que territorial spirit, un to espíritu find a territorial spot, encuentre un a punto, space, un espacio, a room, un cuarto, a house una casa in your being en tu ser that still impacts and que todavía influences you impacta y to te this day, influencia hasta and este maybe día. has Y for tal vez years lo and ha years hecho and por years. años y años y años. Why can't I overcome this? ¿Por qué no puedo vencer esto? Hallelujah. Oh, glory to God. Gloria a Dios. Listen, this is Escuche, not just Old Testament doctrine. esto no es doctrina del Antiguo Testamento This nada is very más. much Esto es New bastante Testament. Nuevo I'm in Testamento. 1 Corinthians. Estoy en Primera de Corintios. Who's with me there? ¿Están conmigo ahí? Good. Chapter 10. Capítulo 10. I'm in chapter 10. I'm Estoy going en to read capítulo 10 y voy a for leer you, beginning para in verse ustedes, 19. empezando en el verso 19. What say I then? ¿Qué pues digo? That the idol ¿Que el is ídolo anything? es algo Or that which is o offered que in sea algo sacrifice lo que es to the sacrificado idols? a los Is ídolos? anything? ¿Es algo? What that verse simply means is Lo in que the significa ese context versículo simplemente, of what Paul is en el talking contexto about. de lo que está hablando He's Pablo, asking, está am I preguntando, saying that the ¿estoy idol diciendo has any kind of que power? el ídolo tiene algún tipo de Or does that poder which is o sacrificed aquello a lo to the que idol have any le kind es of power? sacrificado al ídolo tiene algún tipo de Basically, he's poder? saying no. Básicamente The diciendo, idol doesn't have no, any el power on ídolo its no own. tiene ningún poder en sí An mismo. idol Un ídolo is an idol. es un ídolo. A symbol Un símbolo is a symbol. es un símbolo. A spot Un is a punto spot. es un punto. Space is a Un space. espacio es un espacio. A room is a Un room. cuarto es un cuarto. A house is a house. Una casa es una casa. A chair is a chair. Una silla es una silla. You are you. Usted es usted. That's not what makes it anything. Eso no es lo que hace nada. It's what's on it. Es lo que lo posee. It's the influence Es la behind influencia detrás de ello. it. It is seen Es and visto understanding y and having entendido awareness y of what is tiene una conciencia beyond de lo que está más what you allá touch, de lo que tocas, what you think, lo que what piensas, you feel, lo que the sientes, spot el in your life, punto in en your tu home, vida, en in tu your casa, heart, en tu corazón, the space, the room. el espacio, What el is cuarto. behind it? ¿Qué está detrás de ello? What is behind ¿Qué está detrás driving you to do what que you te do, lleva a what hacer you lo que don't wanna haces do? que no quieres hacer? You can have a house full of idols. Puedes tener una casa Images of llena all de sorts. ídolos, imágenes de The todos image tipos. itself La imagen de is nothing, uno mismo but it's what it's no es nada, dedicated to. pero es aquello a It's lo what que its está purpose dedicada. is. Es cuál es su propósito. Everything has a purpose. Todo tiene un Everything in propósito. this world Todo en has a este purpose. mundo tiene un Every propósito. word Cada palabra has a purpose. tiene un propósito. Jesus said, Jesús the dijo, words that I las speak, palabras que they are hablo spirit, son and they are espíritu life. y son vida. they had a purpose. Tienen un They propósito. came with purpose, Vienen and con they propósito serve y that sirven purpose. a ese propósito. What about the words you speak? ¿Qué acerca de las palabras que tú hablas? What about the words I speak? ¿Qué acerca de las palabras que yo hablo? Everything you say Todo lo que dices has a purpose. tiene un And there is propósito. an inspiration Y hay una behind inspiración detrás everything you say. de cada cosa que dices.
Boy, it gets quiet in here. Oh, se quedaron muy callados. There is an inspiration. Hay una Something, there inspiración, is a spirit algo que es un a breath espíritu, behind every word una that comes out of our mouth. amenaza detrás de cada palabra que That's a sale scary de thought to nuestra boca. Eso es un pensamiento aterrorizante Jesus para said, you mí. don't know Jesús when, dijo, when the disciples said, let's cuando los bring discípulos le fire dijeron, down from heaven. mandemos He que said, you caiga don't fuego know del cielo. of Él what les dijo, spirit no saben de qué espíritu his own son. disciples. Sus propios You don't know what discípulos spirit no is saben inspiring you. qué espíritu right now. los está There is a inspirando spot ahora. Hay in un you punto en that has a ustedes domain que of tiene a un spirit that inspired those dominio words. de un demonio que está inspirando esas palabras. It's time to check ourselves. Es tiempo de checarnos a nosotros mismos. We're in the checking day. Estamos en What el día is de inspiring chequeo. me ¿Qué me está To say inspirando what I say, a decir do lo what que I do, digo, hacer feel lo que what I hago, feel, go sentir where lo I que go, siento, ir a touch donde what I voy, touch, tocar lo see que what I toco, see, ver lo que hear what veo, I hear, be oír lo drawn que to oigo, what I'm ser drawn to. atraído a lo que What soy is the atraído. inspiration? ¿Cuál es la inspiración? That's right. Think about all Es the correcto. things Piense en todas las in cosas our lives en that are nuestras not vidas que inspired. no son inspiradas por Dios. Whew. Reading on. Continuamos leyendo. But I say, verse 20, Antes digo, verso that the 20, things which the que lo Gentiles que los gentiles sacrifican, they sacrifice a los demonios los sacrifican. demons Demonios is the word, es la palabra and not to God. y no a And Dios. I would not Y no that you should have querría que fellowship, vosotros fueseis partícipes, association, se asocien, companionship, tengan to be compañía, partner que with, sean parte to de, partake of, que tomen parte and to de, be defiled y by. que sean I would contaminados not that you should con. have fellowship. No querría que with tuvieran devils. comunión con los He's talking demonios. to Le the está Corinthian hablando church. a la iglesia de los Corintios. He's not speaking No to le the está heathen. hablando a los paganos. He's talking Le to está God's hablando people. al He said, pueblo I'm- de Dios. I'm cautioning Les you. dijo, I am warning les you estoy advirtiendo that you do not enter into unions que and no entren fellowships en uniones y with demons, compañerismo con demonic demonios, entities, entidades inspirations, demoníacas, like the inspiraciones, Gentiles, the heathen, como the los world gentiles, los does. paganos. El mundo lo hace. For you cannot drink Porque the no cup of the Lord. Podéis and the beber cup la of copa del devils. Señor y la copa de los You cannot be demonios. partakers No of the podéis Lord's ser table partícipes and de the la mesa table del Señor of devils. y de la mesa de los demonios. Demonios. Back in the Old Testament, En this el relates Testamento to that. Antiguo, esto se relaciona There were con eso. sacrifices that Había went on the altar sacrificios que that the priest eran puestos en el altar que got el to partake of. sacerdote tenía que He got tomar to- parte de él. Both he and the people Podía got to partake of certain of the offerings, the peace Participar offerings. de for ciertas example. ofrendas, por ejemplo, las They ofrendas got de to paces. eat of those offerings. Podían comer And de that esas which had ofrendas. touched the altar and Y sacrificed aquello unto God que made tocaba el them altar holy. y era sacrificado en el It altar was los a hacía means of santos. God communing, Era fellowshipping, un and having a meal with man. intento de Dios, tener comunión, feast compañerismo y con with el hombre, man. tener fiesta And con Paul el is hombre. using this as Y an example. Pablo está usando esto Above como there, he's talking ejemplo. about the communion Ahí está table hablando de la and the mesa de la blessing of the comunión Lord, y the la presence bendición of del the Señor, Lord, la presencia of his del body and Señor, blood de su on that cuerpo y table. sangre en esa The bread, mesa. it's El nothing. pan no es nada. What's in the cup? Lo que está That's en la nothing. copa no es nada. It's what's on it. Es lo que está sobre ello. It's what's on the bread. Es lo que está sobre It's el the pan. omnipresent power
of his resurrected body Es on the bread. el poder that you de fellowship su with. cuerpo resucitado It's sobre the el eternal pan es con lo que resurrected comulgas. blood Es el on the poder cup de su sangre that you fellowship with. resucitada It's en not la the copa juice or con the lo que wine tú or the bread comulgas. on the No es plate. el jugo o el It's what vino o el rests on those pan en la things. mesa. Es lo que And this is descansa what en esas Paul cosas. is Y esto es identifying lo with. que He said, Pablo I don't want está you to identificando. partake of the Dice, table no of quiero que devils. Don't formen partake parte of de those la things mesa de that los are diablos. No inspired participen de las by cosas que son demonic inspiradas por entities. entidades Don't demoníacas. fellowship. You can't No go tengan comunión. and eat No puedes and ir y fellowship comer of the y tener table of the Lord, comunión con la and then mesa del go Señor y and luego eat ir and y comer y fellowship of the tener table comunión of demons. de la mesa de los demonios. Because why? That's ¿Por qué? what they ¿Por were qué? doing. Es lo que estaban haciendo. Hallelujah. We're surrounded by this Estamos rodeados de esto in our daily en lives. nuestra vida diaria. There is no wonder No es de God asombrar cautions his people que at the Dios end times to be heightened in their advierte a su conscious pueblo spiritual estar awareness conscientes, spiritual world, despiertos, and what atentos that world is del doing, mundo and espiritual how y lo it que is ese mundo está haciendo y evilly, cómo wickedly se está conniving malévolamente o to find malvadamente entrance, tratando de just find a encontrar spot, entrada, simplemente encontrar un to punto impact, influence, para and impactar, inspire influenciar e your inspirar thoughts, tus feelings, pensamientos, desires, sentimientos, even just deseos, slightly away aunque from sea God. un poquitito lejos de Dios. We've all been there. Todos hemos estado ahí. We're all there, Todos estamos ahí, I think. Are we creo. not? ¿O no? Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. These devils Estos are diablos territorial in son nature, territoriales vicious, en naturaleza, son wicked, wild, violentos, and determined. malvados, salvajes y I wonder how determinados. many Me of God's pregunto, people ¿cuántos are del pueblo de matched Dios hacen in their determination for God? juego en su determinación por Dios? I do not foresee in the end No times puedo ver a en el great final de los tiempos multitude of una the remnant gran church. multitud del remanente de I la do believe iglesia. God's going to bring Sí a creo que Dios va a ingathering traer of souls una reunión de to the almas kingdom, para el absolutely. reino, absolutamente. When I say the kingdom, I mean the Cuando kingdom digo el reino in me the sense refiero of being redeemed, al reino en el washed in the sentido de blood, ser and redimidos, lavados en la sangre, salvation. I experimentados believe that with all salvación. my heart. Creo eso con todo mi Go into corazón. the highways and just go gathering, gathering, Ir a los gathering. caminos, simplemente reunir, That's what the reunir, master reunir. said. Es lo que dijo el dueño, But the remnant people of el God maestro. Pero that el will pueblo push remanente de through Dios and travail que through va a that final atravesar y a volcanic tener travail, dolores de birth parto, pain, con ese dolor de parto volcánico y bring forth the tremendo, manifested y sons va of God, a traer will be a los few. hijos manifestados de Dios, van a ser and muy they will be the pocos, ones whose y van a ser determination for God cuya will far outrun determinación con the Dios determination va of controlling, empatar dominating la territorial determinación de los These demonios devils territoriales that are behind controladores, estos anything diablos que and están everything de in cada this cosa y world. cualquier cosa Yeah. en este mundo. I've been one of those Sí, down through the years. he sido uno de esos durante los años de decir, oh, no espiritualicemos esto, no espiritualicemos aquello. ¿Qué me está pasando? No lo voy a espiritualizar. ¿Saben qué? Ya no lo hago. Prefiero sobre espiritualizar todo que no espiritualizar nada y perderme todo el asunto y ser tragado con eso, porque podemos entrar la cabeza en la arena y ser ignorantes de sus artimañas en vez de pararnos y ver la cosa en su rostro. No hay daño si no sabemos lo que está haciendo Satanás, siempre y cuando lo metemos ahí en nuestra lavadora. Pero si es un demonio y peleas con él, entonces obtuviste victoria. ¿Puedo darles una más? Go to
1 Timothy. Vayamos a Primera de Timoteo. I'm in 1 Timothy chapter 4. Estoy en Primera de Timoteo capítulo 4. These demonic powers, Estos poderes demons, demoníacos, demonios, these devils estos diablos, that we've been talking about both in the Old and New Testament, de lo que hemos these are estado fallen hablando angels. ahí en el Antiguo These are Testamento, angelic son beings ángeles caídos, son seres fell with angelicales Lucifer. que cayeron con And, Lucifer. If we have a bit of time after Y this, si tenemos I'll tiempo give you the después de esto, scriptures. les You voy a can take dar them home. las escrituras and para read que them for se las yourself. lleven a casa y las lean ustedes Now, mismos. in, chapter Ahora, 1 Timothy chapter 4, Primera de Timoteo that what I capítulo said? 4, ¿es lo que dije? yeah, Sí, this is an end time phenomenon that we are este facing. es un fenómeno del fin de los tiempos el que estamos Now the Spirit, enfrentando. Ahora, verse 1, estoy en el versículo the 1. Spirit speaketh Pero el expressly Espíritu dice that in the latter manifiestamente times que en los some venideros shall tiempos depart. algunos Now, that word apostatarán. depart, Y esa palabra do you know what it apostatarán, means? ¿saben lo que significa? It means to Significa be drawn away ser from. alejado de. To be drawn away from something means Ser that you alejado were de algo influenced. significa que fuiste You influenciado, were impacted by something. fuiste impactado Something por algo. inspired you, Algo te inspiró, influenced you, and drew influenció you y te jaló away. o te from the things alejó of God. de las cosas de Dios. This word depart also means palabra to apostate and to revolt. Significa apostatar y revocar. In latter times, that's the day we're in now, some shall be Que en drawn los away, venideros tiempos, revolt, esos son los tiempos en los que and estamos ahora, apostatize algunos apostatarán de from la the fe. faith. Why? ¿Por Giving qué? heed or paying Escuchando o poniendo to atención seducing a espíritus de error and doctrines seductores of y a devils. doctrinas de demonios. That's heavy, saints. Eso es pesado, santos. We're not talking No estamos about hablando de paganos. heathen. We're talking about Estamos God's hablando del pueblo de Dios. people. This is not talking about the Esto world. no está hablando del mundo, talking about the está church. hablando de la It's iglesia, talking about people está hablando who de are falling gente away que se from está the faith, alejando de su from their fe, persuasion, de sus convicciones, falling away from their conviction, cayendo de sus falling away convicciones, from their stand, cayendo falling de away from sus their creencias, de vision, su falling away from visión, their cayendo destiny. de su destino. This is what he's talking about. De In es de latter lo que está times, hablando aquí. they're going to be drawn away from Van a their ser faith, jalados, giving heed, apostatarán de la listening fe, to, escuchando applying a oneself to aplicándose give uno mismo attendance a, and dando paying attention atención, poniendo atención to seducing, a deceiving, espíritus misleading seductores, spirits engañosos, and que doctrines, guían mal, teachings, de instructions, error y a information, doctrinas, learning, and principles informaciones, principios de demonios, gods of this world. dioses de este I mundo will trade with you. que van a I will give intercambiar you this. contigo. Te voy a dar esto si me das aquello. Hallelujah. These gods, Estos dioses, demonios, entities entidades that I'm talking about, de las que estoy Old and hablando, New Testament, are spirits that have domains. Antiguo y Nuevo Testamento, They are son dominion espíritus or que domain tienen territorios, Spirits controlling son espíritus powers controladores over y spots, poderes de spaces, territorios, de puntos, espacios, cuartos, houses, casas, people. gente. This is why, have you ever met, Por eso, ¿alguna person, vez se han encontrado con alguna persona and every time y cada you vez meet them, que los ven, you face the same enfrentan spirit? el mismo espíritu? You know it's not them. Saben que no son ellos, tú sabes que no It's son a ellos. spirit. Es un Have you ever espíritu. known people like that? ¿No han conocido gente They así? just
There's que a spirit on simplemente them. hay un espíritu en ellos. They can't help it. Well, they No can. pueden evitarlo. Bueno, Sometimes sí they need podrían. deliverance. Algunas veces necesitan liberación, They walk in the church, pero walk in caminan en la iglesia, wherever, caminando wherever por they donde are. sea, donde quiera que I've known estén. tons of people like this. Yo he conocido muchas personas así. Some have the Algunos Spirit of God tienen el Espíritu de Dios ruling. It's a gobernando, domain es un of their life is a territorio. domain Su vida es un territorio del and the poder presence of y la God. presencia de And you Dios. feel that. Y tú puedes sentir They eso. never change. Nunca It cambia. doesn't matter when you meet No them importa in the street, cuando los Kroger, veas en la in calle, Meijer, en la tienda, at the airport, en otra on tienda, en the el airplane, aeropuerto, you en will un meet avión, that same spirit, y te because vas a they encontrar are con a el mismo domain. espíritu porque son un territorio. Then there are others Y luego hay who are otros domains que or son a domain territorios or other o un particular dominio kind of spirit. de otro And they tipo carry that particular de demonio It's a y spot, llevan esa cosa. space Es un punto, un in your espacio life. en And tu this is vida. what we've all got to face Y esto es lo que and look tenemos que seriously at enfrentar y within ver de ourselves. manera seria dentro Is de there a nosotros. spot, ¿Hay space, algún punto, room espacio, in my cuarto vessel, en mi in my vaso, temple, en mi where there templo, is a donde spirit hay un that is espíritu influencing me que me está to influenciando do what I do, think y what I hago think, lo que hago, pienso lo que draw me pienso? the way Me it's drawing me, lleva de la to manera do que me está what I llevando don't a want to hacer do. lo que How many no do quiero things you hacer. don't want to do? ¿Cuántos hacen cosas que no quieren hacer? No? ¿No? Only 3 people? ¿Solo 3 gentes? You say, oh, that's just my flesh. Yeah, it's flesh. Dicen, no es mi carne. Pues sí, es But I wonder carne. what's Pero resting on that flesh. me pregunto qué es lo que está descansando sobre esa cosa. Is it a stronghold for something? ¿Es un fortín de algo? Okay, I'm winding down now. Bueno, ya estoy It's a terminando heavy aquí. lesson. Es una lección pesada. Heavy to teach. Es difícil de It's heavy to hear. enseñar, difícil de escuchar. But I'm only teaching it because we're Pero going solo la somewhere. estoy enseñando porque vamos hacia We algún need it. punto. La And, you necesitamos. know, it's just, you know, Y miren, okay, bueno, for a long time, por mucho tiempo, for many years, por muchos años de mi vida, we were talking about this the other day. estábamos hablando de esto el otro día, mi esposa y yo. I learned all sorts of Aprendí todo tipo de squares, cuadros, círculos, diagrams, diagramas, escaleras, balanzas, philosophies, filosofías, formulas, fórmulas, scriptures, escrituras, but I never learned how to deal. pero nunca aprendí cómo lidiar. So we go through all our Así lives que and find vamos por ourselves toda not quite nuestra as vida spiritual as y we thought we encontramos were, que no somos tan espirituales como not creíamos quite que as éramos, strong and powerful ni and tan great fuertes y poderosos y in stature grandiosos en thought we estatura were. como creíamos because que the éramos, theory makes you nothing. porque la teoría no te hace nada. It's the experience Es la experiencia that changes you. la que te cambia. The letter killeth, La letra mata, but it's the spirit that pero es gives el life. espíritu el que da vida. It's when that thing becomes Es spirit cuando and esa life cosa in se you. vuelve espíritu y vida So for en many, ti. many years, Así que por muchos, muchos I could años, preach it, lo podía predicar, study it, estudiarlo, repeat it, repetirlo, regurgitate it out masticar y again, regurgitarlo go around the otra world vez, ir por todo like el a mundo como un gran so-called sent one. Oh, it's not that I didn't grow. We all grew. Absolutely, we grew. santo y amado. No es que no haya crecido, sí crecemos, our todos minds, crecimos, absolutamente, pero en we grew nuestras beyond mentes where we really were. crecimos más de lo que Because I didn't learn realmente, donde realmente how to estábamos, truly porque face nunca myself. aprendí cómo enfrentarme conmigo mismo realmente. to get down to the things that are in Llegar my a las being cosas que están dentro de mi ser, that God is picking on. que Dios está buscando. Hey, Sonia!
that he's, oh, somebody shout. Alguien grite. We've all got things from Todos our tenemos past. I've cosas got de nuestro plenty of pasado. things. Yo tenía muchas From my cosas de past. mi pasado, Life, de mi vida pasada, from my childhood de mi infancia all the way up and from my hasta, adult years, hasta mis años pains adultos, that I could so easily point lastimaduras, to, dolores a los que and blame podía this and apuntar blame that. fácilmente y culpar esto y and culpar aquello. I thrashed it. Y I used that one lo a arrastraba. good long time Usé esa por mucho until God tiempo wouldn't allow me to do it hasta anymore. que Dios ya no me dejó hacerlo. Face it now. Enfréntalo ahora. Hey, son! Face the influence. Enfrenta la Face influencia. the spot Enfrenta el punto that is impacting who you que are. está impactando quién How you eres, feel, cómo te what you sientes, think, lo que What piensas, draws you. lo que te jala. Does anybody have a weakness? ¿Alguien aquí tiene una debilidad? I don't know. We all have weaknesses. Todos tenemos debilidades. Praise God. Everybody Gloria a does. Dios. Todo mundo las tiene. So Así que we are coming down estamos this last stretch bajando a este of this último journey tramo de esta jornada to a place, a un lugar, a locality, una localidad, a spot un punto where God wants to put his throne. en donde Dios quiere poner su trono. Hey, side! And God is trying to get our Y attention Dios onto está that spot. tratando de atraer nuestra It's a spot atención we've a ese run from punto. Es un all punto of our del que lives. hemos corrido toda nuestra vida. It's occupied by Está a foe. ocupado por un There is enemigo. a God. Hay un There is Dios. a demon. Hay un demonio, a power, un an poder, influence, an una influencia, inspiration una inspiración that controls, que dominates controla, that domain domina ese in your territorio life. en And tu there is vida. no wonder. Y The no es de closer- I've said extrañar it que 1,000 times. The closer we get entre más nos acercamos occupying a that ocupar spot, ese that punto, Zion, ese Sión, the greater this thing stirs. más grandemente esta cosa se The greater the agita, rage. mucho más la And that ira feeling of y ese agitation sentimiento de within them, that agitación wanting to run and hide donde and uno disappear quiere and correr go y away esconderse y and get out of it desaparecerse y and not look at salirse it e anymore. irse y no verlo nunca más. Or is it just me? ¿O soy solo yo? It is, if you're destined for there, Si estás it's got to destinado be you. para ahí, entonces tienes que ser tú. And here we are, and God is Y aquí estamos y knocking Dios on our está hearts through tocando en nuestros different corazones perspectives desde and diferentes areas through the perspectivas y word, áreas drawing us en in el from mundo, that angle, this jalándonos angle, de this este angle, ángulo y de este this otro angle, ángulo. and it's all coming Y down todo now está and narrowing llegando down y into not just a estrechándose a continent no solo un or continente a country, o as it un were, or a país, por así city, decirlo, o but una down to ciudad, a pero place. a un lugar. Destroy the place. Destruye El lugar, porque hay un lugar en donde quiero poner mi nombre. Hay un lugar en donde quiero poner mi trono. Desearía que alguien gritara al Señor. Praise the name of Jesus. Bendito el nombre de God Jesús. told his people, Dios le dijo a su pueblo: take care of that place ocúpate de because ese there's a lugar, place porque where I want to put es my un name. lugar donde yo Where quiero is that poner scripture? mi nombre. I ¿Dónde had it estaba here a esa few moments escritura? ago. Let me see if I La can go tenía back and aquí find hace it. unos minutos. Déjame ver I si gotta puedo read that to regresar you here at the end. y encontrarla. Tengo que dárselas antes de terminar.
Go back to, Regresemos I think it's in a, Deuteronomy 32 maybe. creo que Let's have a está look. en Deuteronomio 32, tal vez. Let's see. A ver, veamos. Blessed be the name of Jesus. Bendito el nombre de Jesús. Hallelujah, hallelujah. No, sorry, Deuteronomy No, 12. disculpe, Go en there. Deuteronomio Real quick 12. before we Vayamos ahí wind down. muy rápido antes de terminar aquí. Deuteronomy chapter 12. Deuteronomio capítulo That's where we started, 12, right? ahí fue donde empezamos, I ¿verdad? think it was. Creo que sí. All right, let me just read on from Bueno, those simplemente verses. déjeme So in leer en verse esos 3, remember we versículos. read that Versículos to hew versículo down 3, their graven images derribaréis sus of their altares, gods and destroy the quebraréis names of sus them. We're going to imágenes y talk about sus that bosques, consumiréis con Sunday. fuego. Recuerdan que Lord hablamos de eso willing. vamos a hablar de eso el Destroy the domingo. names of them out of the Destruiréis las place. esculturas de sus dioses y You extirparéis shall el nombre not de do ellas de so aquel unto lugar. the Lord your God. No haréis así a In other Jehová words, vuestro you know, Dios. quit En otras destroying palabras, my place in your dejen life. de destruir mi lugar en su But vida. unto the place, Mas the el lugar, locality, the spot la localidad, el punto which the Lord, que I'm in verse Jehová, 5, estoy en el verso 5, your God shall que Jehová choose vuestro out Dios escogiere of all of de your tribes todas vuestras to put his tribus name there, para poner allí even su unto nombre, his habitation para su shall ye habitación. seek, Ese and buscaréis y allá shalt thou come. iréis. This whole battling, this whole Todo este batallar, wrestling, this toda esta whole lucha, moving forward, todo and este caminar hacia destroying adelante the y place and the destruir names of the el gods lugar y los nombres in de those los dioses en places is esos all lugares, about todo the se trata advancement or advancing de to the el establishment of the avance spot, del the establecimiento del place where God punto, el wants to put lugar his name in you. donde Dios quiere poner And su I, nombre en the ti y en Jerusalem, mí. the El Zion, Jerusalén, el the Sión, stronghold of your life, el fortín de tu vida, the weakness of your la life, debilidad de tu vida, the place most el influenced lugar más by influenciado gods. por dioses. What is the place ¿Cuál es el most lugar influenced más influenciado by the gods of por this los world? dioses de in este you? mundo en ti? That's where God wants to put his throne. Ahí es donde Dios quiere poner su trono. What is the biggest weakness ¿Cuál es la mayor in your debilidad thoughts, en tus pensamientos, feelings, sentimientos, actions, boca, acciones? unforgiveness, Falta de perdón, anger, enojo, evil thoughts, pensamientos malos, rage, ira, bitterness, amargura, lust, lujuria, addictions. adicciones. We could go on a big, long list. Puedo continuar con una gran Just go lista on and on. y seguir y seguir. The list is as long as there are humans. La lista es tan larga como hay humanos. And here God in his Y aquí Dios Great y su mercy and gran in his wisdom misericordia y en su sabiduría brings his people trae a su that he pueblo has chosen from eternity que past. Él escogió desde la eternidad He pasada waits to the end of your journey. y espera al final de tu Say, jornada y dice, ahora I want you to see the spot. quiero que veas este punto, este lugar. And it's frightening for some of us. Y es atemorizante para algunos de like- nosotros porque es como That's like I've never been saved. si nunca hubiera sido salvo, Because the spot is so powerful. porque ese punto es tan But why is it so poderoso. powerful? ¿Y por qué It's es a tan domain. poderoso? Porque es un territorio dominado. It is a domain Es of un dominio devils, de demonic diablos, powers poderes hovering demoníacos over, ruling upon, y revolviéndose, maybe gobernándose, tomando, quizás sentados allí areas of your inclusive being, en áreas your de life. tu ser, de tu This ser, is de tu where vida. overcoming these Aquí domains es starts. a donde empieza starts este here. vencer de estos territorios. Empieza your aquí, Jerusalem. en tu Jerusalén, Before it can go antes de to poder Judea ir a Judea and Samaria y Samaria
and the outermost. y las partes más externas.